A las 11:45 minutos de la mañana, hora de Venezuela, un submarino nuclear clase Yasen de la Armada rusa, matrícula K-560, Severodvinsk, emergió repentinamente a solo 500 metros de distancia del portaaviones USS Gerald R. Ford de la Marina de Estados Unidos, rompiendo la superficie del Golfo de Paria con un estruendo de agua desplazada que sacudió las olas cercanas y alertó a la tripulación estadounidense con un eco que resonaba como un trueno submarino en el paisaje marítimo costero, haciendo que sirenas de alarma sonaran en el puente del portaaviones, y personas en islas aledañas como Trinidad salieran a las playas confundidas por el ruido inesperado que rompía la calma matutina con fuerza abrupta e imponente. Los motores nucleares BM-5, generando una potencia continua de 200 megavatios durante su fase de emersión rápida, para superficie, impulsaron este buque de 13.800 toneladas desde 300 metros de profundidad hasta la superficie en apenas 60 segundos de maniobra intensa y coordinada, mientras su sonar activo escaneaba el horizonte submarino en busca de firmas acústicas grandes y reflectantes que indicaran amenazas. El grupo de batalla estadounidense que navegaba a 120 kilómetros de la costa venezolana en aguas internacionales, en una misión de libertad de navegación completamente rutinaria que formaba parte de operaciones estándar en la región, para mantener presencia y disuasión pacífica, sin provocaciones innecesarias que escalaran tensiones diplomáticas a niveles críticos, con posibles repercusiones globales. Y aquí es donde necesito que prestes atención con cuidado y detalle para captar la gravedad de los hechos que se desarrollaron de manera rápida y tensa, con repercusiones inmediatas que resonaron en salas de mando internacionales y mercados globales, porque lo que pasó en los siguientes 4 minutos y 37 segundos no solo cambió el destino de ese submarino y su tripulación de manera irrevocable y dramática, sino que desencadenó una respuesta militar estadounidense tan brutal y desproporcionada que Venezuela perdería aproximadamente 1.800 millones de dólares en equipamiento naval, más el 38% de su capacidad de defensa marítima en menos de 12 horas de operaciones intensas y coordinadas que involucraron múltiples ramas de las Fuerzas Armadas en una demostración de poder abrumador que dejó lecciones duraderas sobre las consecuencias de errores tácticos en el mar, con ondas que se propagaron a través de canales diplomáticos, económicos y militares globales, con impactos en alianzas. Pero déjame retroceder un poco para contextualizar con mayor profundidad y explicación, paso a paso, que incluye antecedentes históricos, motivaciones políticas subyacentes y la inteligencia recolectada por múltiples fuentes como satélites y agentes encubiertos. Porque para entender cómo llegamos a este punto crítico que marcó un antes y un después en las tensiones regionales, con impactos diplomáticos y económicos que afectaron alianzas internacionales y precios del petróleo con subidas, necesitas conocer la serie absolutamente increíble de errores de juicio, malentendidos tácticos y, francamente, arrogancia pura que llevó al comandante venezolano a tomar posiblemente la peor decisión de su carrera militar: ordenar la emersión de emergencia de un submarino Yasen demasiado cerca de un portaaviones estadounidense que técnicamente no había violado aguas territoriales venezolanas, ni mostrado intención hostil alguna en su navegación pacífica y rutinaria, que seguía protocolos internacionales establecidos para evitar conflictos en zonas disputadas con reclamos históricos. ¿Cómo demonios alguien llega a la conclusión de que esto es una buena idea en un mundo interconectado, donde las consecuencias diplomáticas y militares son inmediatas y escalables a niveles impredecibles, con repercusiones globales que podrían afectar alianzas como la OTAN y comercio marítimo con interrupciones en rutas clave? Pues déjame contarte porque la historia es fascinante en su estupidez aparente, pero revela lecciones profundas sobre presiones internas que nublan el juicio con sesgos emocionales y nacionalistas exacerbados por narrativas internas de soberanía amenazada. Errores humanos que se acumulan como una bola de nieve rodando por una pendiente inclinada con aceleración creciente, y la brecha entre percepción subjetiva y realidad objetiva, en entornos de alta tensión con riesgos elevados que pueden cambiar el curso de naciones enteras con un solo acto imprudente. Mira, todo comenzó 72 horas antes cuando Venezuela decidió realizar un ejercicio naval de gran escala que llamaron Guardián del Mar 2025. Un despliegue diseñado para demostrar fuerza en medio de tensiones regionales que habían estado fermentando durante meses debido a disputas sobre recursos marítimos y límites territoriales con vecinos como Guyana que involucraban litigios en cortes internacionales con reclamaciones. La idea:
Según los planificadores militares en Caracas, que se reunían en salas llenas de mapas digitales, detallados con capas superpuestas de datos satelitales, pantallas tácticas interactivas que mostraban simulaciones en 3D con variables oceánicas y modelos de simulación computarizados que predecían escenarios con variables múltiples como corrientes marinas y vientos. Era mostrar las capacidades defensivas mejoradas después de haber invertido $420 millones en la modernización de submarinos clase Yasen durante el año previo, buques rusos conocidos por su alcance ilimitado gracias a propulsión nuclear, guía sonar activa que los hace efectivos contra objetivos navales grandes incluso en condiciones de mar agitado con olas altas y su capacidad para operar a gran profundidad evadiendo detección de sonares de horizonte lejano que barren bajo con barridos amplios. El ejercicio involucraría la activación simultánea de escuadrones navales en la región norte del país con coordinación entre puertos, simulación de interceptaciones contra objetivos ficticios generados por software de entrenamiento avanzado que replicaba escenarios reales con IA. Y lo más problemático, que levantó banderas rojas en inteligencia estadounidense con reportes clasificados detallados que se compartían con aliados como Colombia, coordinación con asesores militares rusos que habían llegado 4 semanas antes en vuelos discretos sin notificación previa, supuestamente para entrenamiento avanzado en manejo de equipamiento y tácticas navales defensivas, con énfasis en contramedidas acústicas, pero que Estados Unidos sospechaba estaban recopilando inteligencia sobre patrones de navegación de buques estadounidenses en el Golfo de Paria, una zona de alto tráfico estratégico para comercio y militares con rutas vitales que conectan continentes a través del Atlántico con importancia económica global que afecta precios del petróleo y suministros. Ahora bien, aquí está el primer error fundamental que sembró la semilla del desastre, y que podría haberse evitado con mejor comunicación y claridad en los mensajes diplomáticos, enviados con detalle preciso y anticipado a todas las partes. Venezuela notificó a la comunidad internacional sobre el ejercicio mediante canales diplomáticos apropiados como notas a embajadas y organizaciones regionales como la OEA, pero el mensaje fue vago sobre el alcance geográfico exacto y la duración específica con horarios detallados, creando una ambigüedad peligrosa sobre si el ejercicio se limitaría a aguas territoriales venezolanas o si los submarinos estarían rastreando activamente buques en aguas internacionales adyacentes con maniobras provocativas, lo que podría interpretarse como provocación intencional o error grave, con consecuencias diplomáticas inmediatas y serias que escalaran a protestas formales en la ONU. Estados Unidos respondió mediante una nota diplomática recordando a Venezuela que las aguas internacionales del Golfo de Paria son espacio marítimo libre donde todas las naciones tienen derecho a operar sin interferencia injustificada, y que cualquier acción hostil contra buques estadounidenses en espacio internacional sería considerada un acto de agresión con consecuencias graves, que podrían incluir respuestas proporcionales y escaladas a niveles superiores con involucramiento de aliados regionales, como Colombia, que comparte intereses en la zona. Pero aquí viene la cosa clave que falló en la cadena de mando y reveló fallos burocráticos internos con repercusiones graves y extendidas que afectaron la operación naval. Esa advertencia nunca llegó completamente hasta los niveles operacionales de la Armada venezolana, quedando atrapada en la burocracia diplomática de ministerios que no comunicaron con urgencia ni prioridad adecuada, posiblemente por subestimar el riesgo o por ineficiencias administrativas comunes en sistemas sobrecargados con papeleo y protocolos rígidos que ralentizan procesos clave en momentos críticos. El almirante Miguel Torres, comandante del escuadrón naval estacionado cerca de Puerto Cabello, en una posición elevada para mejor cobertura, sonar sobre el Golfo con vista panorámica y estratégica, sobre el mar abierto con horizonte amplio que permitía detección temprana de amenazas. Era un oficial con 22 años de servicio y una reputación de ser extremadamente agresivo en la interpretación de órdenes superiores, con un enfoque en acciones decisivas que demostraban fuerza y determinación. Había sido entrenado en Rusia durante 5 meses el año anterior, en instalaciones cerca de San Petersburgo con simuladores avanzados y escenarios realistas que simulaban combates navales intensos, con variables oceánicas como olas y corrientes, donde los instructores le habían metido en la cabeza la idea de que los submarinos clase Yasen eran superiores técnicamente a cualquier cosa que Occidente tuviera, y que en una confrontación hipotética podría neutralizar portaaviones estadounidenses si ejecutaba procedimientos correctamente sin hesitación ni dudas personales bajo presión intensa y constante de enemigos con tecnología superior en números y recursos con superioridad. Y mira,
No voy a mentirte, el Yasen es un buque impresionante en papel con sus especificaciones técnicas que lo hacen competitivo, en teoría con sistemas similares de Occidente. Sonar de búsqueda con alcance de 100 kilómetros, en fase terminal, para adquisición final precisa y efectiva incluso en aguas turbulentas que distorsionan señales con rebote y ruido. Velocidad de 35 nudos, sumergido para evasión alta bajo mar, que lo hace difícil de detectar temprano por sistemas convencionales terrestres, con limitaciones en rango y resolución. Armamento de torpedos y misiles crucero con explosión dirigida que causa daños internos masivos y estructurales en objetivos navales. Enemigos con perforación de cascos reforzados. Capacidad para operar a profundidad máxima de 600 metros para evitar detección temprana por sonares de horizonte lejano que barren bajo en el mar con barridos amplios y repetidos para cobertura completa en áreas vastas con corrientes. Suena formidable, ¿verdad? Pero aquí está el problema central que Torres ignoró deliberadamente, o por sesgo cognitivo de confirmación, que nublaba su visión y juicio racional bajo presión constante de la situación. Las especificaciones técnicas en folletos de propaganda son una cosa idealizada en pruebas controladas y aisladas sin variables reales del mundo, como interferencias acústicas o clima adverso con tormentas tropicales que degradan señales. La realidad de combate contra un adversario con contramedidas acústicas avanzadas. Sistemas de defensa como misiles Harpoon, que disparan a distancias largas con precisión guiada por radar activo, y escoltas navales con destructores listos para derribar con superioridad numérica, es cosa completamente diferente y letal, que cambia ecuaciones drásticamente a favor del defensor preparado con tecnología de punta y entrenamiento superior en escenarios oceánicos, con variables como salinidad y temperatura del agua que afectan sonar y guiado. Torres no parecía entender, o quizás no quería aceptar esa distinción crítica que separa teoría de práctica, en escenarios reales, con variables impredecibles como el clima o las interferencias acústicas enemigas que degradan rendimiento y efectividad de sistemas navales en operación con mar agitado. Cuando el ejercicio comenzó a las 8 horas del día con activación de alarmas y sirenas que resonaban en la base con eco amplificado por el mar que llevaba el sonido lejos a costas, Torres recibió órdenes de su comando superior por radio encriptada segura, para confidencialidad absoluta en comunicaciones sensibles, activar todos los sistemas de sonar, rastrear todos los objetivos navales en alcance máximo disponible y simular procedimientos de interceptación contra amenazas hipotéticas generadas para entrenamiento y evaluación de capacidades con realismo para mejorar preparación operativa en condiciones reales. Pero estas son las palabras exactas y esto es crucial para el relato que se desarrolla paso a paso con tensión creciente y dramática que construye suspense. No emerger bajo ninguna circunstancia sin autorización explícita del Comando Regional en Caracas, para evitar incidentes internacionales que escalen a crisis mayores, con consecuencias impredecibles en el ámbito diplomático y militar con repercusiones. Las órdenes eran claras, no ambiguas en su redacción escrita y verbal transmitida por canales seguros con encriptación de alto nivel para protección. No dejaban espacio para interpretación creativa o personal basada en ego o presiones externas internas de mando superior con expectativas, pero Torres tenía un resentimiento profundo sobre demostrar las capacidades de su nuevo sistema ante escépticos internos en la cadena de mando, con dudas constantes sobre efectividad y rentabilidad en combate. Especialmente porque los asesores rusos estarían observando y evaluando el desempeño con informes que irían a Moscú para validación y posibles contratos futuros de armamento en un contexto de limitaciones por sanciones internacionales vigentes que restringían accesos a tecnología y piezas. Déjame pintarte la escena para que entiendas la presión psicológica que nubló su juicio y llevó a la catástrofe inevitable con consecuencias en cadena que se propagaron a niveles diplomáticos y militares con ondas expansivas. Torres sabía que el reporte de los asesores rusos volvería a Moscú y potencialmente afectaría futuras ventas de armamento ruso a Venezuela en un momento de sanciones internacionales que limitaban opciones de adquisición y modernización de fuerzas navales con urgencia para paridad regional contra vecinos con alianzas. Sabía que sus superiores en Caracas estaban observando los resultados del ejercicio para justificar las inversiones masivas en sistemas de defensa naval ante el gobierno y el presupuesto limitado por economía en crisis y restricciones financieras severas con inflación rampante que erosionaba fondos disponibles. Y francamente creo que parte de él quería demostrar algo personal en un acto de audacia mal calculada y arriesgada, que ignoraba protocolos establecidos con rigor para seguridad nacional y evitación de conflictos mayores. Demostrar que Venezuela no era un país pequeño que podía ser intimidado por presencia naval estadounidense constante en la zona con patrullas regulares y constantes que monitoreaban movimientos con radares avanzados y drones de vigilancia.
demostrar que las inversiones en tecnología rusa valían la pena pese a críticas internacionales de obsolescencia relativa frente a Occidente avanzado y superior en innovación naval con sistemas integrados, demostrar que él personalmente era un comandante competente capaz de operar un sistema complejo bajo presión real y tomar decisiones audaces en momentos clave de tensión con determinación inquebrantable y coraje personal ante adversarios con superioridad numérica. Efectivamente, esa mezcla tóxica de presión profesional acumulada a lo largo de su carrera naval extendida con años de servicio, en mares turbulentos y operaciones, orgullo nacional exacerbado por narrativas internas de soberanía amenazada por potencias externas imperialistas con agendas, y arrogancia tecnológica inherente que ignoraba lecciones históricas, creó una situación donde el juicio racional fue reemplazado por un pensamiento deseoso peligroso, que ignoraba riesgos evidentes y consecuencias previsibles en cadena con efectos dominó que se propagarían a niveles diplomáticos, militares y económicos con impactos duraderos en la región. A las 11:12, el sonar de búsqueda del escuadrón de Torres detectó un contacto naval a 132 kilómetros al norte, moviéndose a 30 nudos en superficie con curso estable, consistente con un portaaviones basado en el tamaño de retorno acústico y velocidad constante que sugería un Gerald R. Ford o similar de alto desplazamiento. El operador de sonar, sargento Carlos Vargas, quien estaba en su puesto desde las 6 de la mañana con fatiga acumulada por turnos largos y falta de descanso adecuado por rotaciones extenuantes en el mar con guardias, reportó el contacto a Torres, especificando que el objetivo estaba en aguas internacionales, aproximadamente 120 kilómetros de la costa venezolana, claramente fuera de límites territoriales soberanos y no representando amenaza inmediata o invasiva que justificara acción alguna más allá de monitoreo pasivo para registro y análisis posterior en reportes detallados. Torres ordenó que el sistema cambiara a modo de seguimiento activo, iluminando el objetivo con sonar de control de fuego para obtener datos de puntería más precisos y detallados que permitieran simulación realista del procedimiento de interceptación naval con submarinos en formación. Ahora déjame explicarte qué significa esto porque es importante para el desarrollo de la narrativa y la escalada subsiguiente de eventos con tensión creciente que genera suspense y anticipación en cada giro. Cuando cambias de sonar de búsqueda pasivo que solo recibe señales reflejadas pasivamente sin emisión propia, para no revelar posición propia, a sonar de control de fuego activo, que emite energía acústica potente de manera dirigida hacia el objetivo específico con potencia alta para adquisición clara, estás básicamente pintando el objetivo con energía acústica de alta potencia que permite generar una solución de disparo precisa para guiado futuro en caso de necesidad real de combate naval con fuego. Pero también alerta inmediatamente al objetivo de que está siendo apuntado con un sistema de armas hostil en preparación para posible acción ofensiva inminente que podría escalar rápidamente a confrontación armada en el mar con disparos de torpedos o misiles. Es equivalente a apuntar un cañón cargado a alguien en una multitud pacífica, sin motivo aparente ni justificación clara, generando pánico inmediato y respuestas defensivas automáticas que podrían desencadenar cadena. Técnicamente no has disparado todavía, pero has cruzado la línea de amenaza implícita a amenaza explícita e inminente, que provoca respuestas automáticas e inmediatas por protocolo estándar en navegación militar internacional para protección de activos con valor estratégico. Ahora imagina estar en el puente del portaaviones USS Gerald R. Ford, donde el capitán Robert Hayes, con 28 años de servicio naval y experiencia en múltiples despliegues en zonas calientes como el Golfo Pérsico o el Mar del Sur de China, con tensiones constantes y diarias que requieren vigilancia constante. Supervisa operaciones rutinarias con su equipo de oficiales entrenados y coordinados en turnos para eficiencia máxima en el mando con chequeos. El buque, de 100.000 toneladas de desplazamiento total cargado con combustible, municiones y sistemas de defensa, con 4.000 tripulantes a bordo, incluyendo especialistas en sonar y mecánicos de aviación naval, que mantenían preparación militar constante. Navegaba en formación con su grupo de batalla, que incluía otros destructores y cruceros para protección mutua y colectiva contra amenazas múltiples y coordinadas. Pensando en la cena del turno nocturno cuando súbitamente el sistema de alerta sonar explota con un tono agudo y penetrante que indica iluminación,
por sonar de control de fuego enemigo con intención hostil evidente y clara en la señal recibida por sensores avanzados con múltiples bandas. La pantalla muestra clasificación automática del sonar asociado con submarino ruso clase Yasen, conocido por inteligencia previa recolectada en reportes detallados y actualizados con fuentes humanas y satelitales. Ubicación aproximada basada en dirección de señal, 42 kilómetros al sur dentro de aguas venezolanas en zona costera elevada para ventaja topográfica en detección y guiado naval con precisión mejorada. Hayes sintió la adrenalina inundando su sistema mientras su cerebro procesaba la situación en fracciones de segundo con calma entrenada y protocolizada para crisis de este tipo en mar abierto con olas variables y vientos cruzados. El buque estaba en aguas internacionales confirmado por múltiples sistemas de posicionamiento global con precisión satelital y GPS con redundancia para verificación. Verificó GPS mostrando posición a 120 kilómetros de costa venezolana con exactitud centimétrica y verificación cruzada. Definitivamente no había violado soberanía territorial, no había mostrado intención hostil, simplemente navegando en línea recta con velocidad constante para rutina diaria de presencia disuasoria sin agresiones ni maniobras provocativas. Entonces, ¿por qué los venezolanos lo iluminaban con sonar de control de fuego como preludio a un posible ataque inminente y escalatorio, que podría desencadenar una crisis naval con implicaciones globales para comercio y alianzas? Su entrenamiento activó respuestas automáticas inmediatas y secuenciales para mitigación de amenaza rápida y efectiva, en el momento crítico bajo presión naval con mar agitado. Transmitió en frecuencia de emergencia internacional abierta para todos los canales disponibles. Unidad Venezolana Naval. Aquí portaaviones de la Marina estadounidense en aguas internacionales sin intención hostil alguna. Solicito cesen iluminación de sonar inmediatamente para evitar escalada innecesaria y peligrosa que podría llevar a consecuencias graves para ambos lados en esta zona con tensiones existentes y históricas que deben resolverse diplomáticamente. Simultáneamente activó sistemas de contramedidas acústicas que comenzaron a generar interferencia dirigida para degradar el sonar venezolano y confundir su fijación en el objetivo con ruido acústico intenso y multifrecuencia, y ordenó lanzamiento de señuelos preventivos. Cartuchos que eyectaron nubes de burbujas y señuelos para crear ecos falsos en sonar y distraer guiado potencial del enemigo en caso de lanzamiento inminente de torpedo desde profundidad o superficie con trayectoria calculada. En el centro de control del escuadrón, Torres observó cómo el retorno de sonar de su objetivo se multiplicó en docena de ecos falsos que llenaban la pantalla con desorden confuso y abrumador, que dificultaba lectura clara y precisa de posiciones reales, mientras las contramedidas estadounidenses interferían sus frecuencias con ruido acústico intenso y sostenido que degradaba la calidad de la señal recibida con efectividad alta y persistente. Y aquí cometió el segundo error crítico que selló el destino de su unidad y escaló el incidente a niveles internacionales con repercusiones diplomáticas graves y duraderas que afectaron relaciones bilaterales y multilaterales. Interpretó las contramedidas defensivas como acción ofensiva agresiva y provocadora por parte del enemigo percibido como intruso en la zona marítima cercana a costas y soberanas con reclamos. Su lógica retorcida fue algo así: si el objetivo usa contramedidas para bloquear nuestro rastreo, significa que tiene intenciones hostiles ocultas y planeadas con antelación para agredir directamente. Por lo tanto, constituye amenaza que justifica respuesta inmediata y decisiva para neutralizar antes de que actúe primero con agresión en retaliación naval con fuerza superior. Es un razonamiento absolutamente insano porque cualquier buque o submarino militar del mundo activaría contramedidas cuando es iluminado por sonar de control de fuego enemigo, como medida protectora estándar en protocolos navales internacionales establecidos para desescalada y protección propia de activos. Es procedimiento estándar operacional en manuales navales. No indicación de hostilidad inicial o agresión premeditada por el iluminado que se defiende legítimamente de la amenaza percibida como inminente y real con riesgo de destrucción. Pero Torres ya había convencido a sí mismo de una narrativa donde defendía soberanía venezolana contra un agresor estadounidense invasor que amenazaba con aproximación gradual y calculada hacia límites marítimos soberanos con intenciones ocultas de dominación. Los asesores rusos en la sala observando procedimientos probablemente contribuyeron a la decisión porque Torres quería impresionarlos con su determinación y coraje bajo fuego figurado y presión constante de la situación, demostrando que podía mantener fijación en objetivo avanzado
incluso con contramedidas activas en juego y bajo presión creciente de tiempo y situación tensa, que escalaba rápidamente a crisis con potencial para guerra. Ordenó a Vargas cambiar frecuencias de sonar y aumentar potencia para penetrar la interferencia con determinación renovada y agresiva, ante el desafío percibido como provocación directa y desafiante que requería respuesta firme e inmediata. El sistema luchó durante 18 segundos antes de restablecer contacto sólido y claro en la pantalla renovada con datos frescos y actualizados en tiempo real de sensores múltiples, ahora mostrando el objetivo a 118 kilómetros. Moviéndose lentamente hacia el sur, acercándose sutilmente a Venezuela en su ruta aparente que parecía provocativa. A ojos sesgados por sesgo de confirmación y percepción distorsionada por nacionalismo exacerbado con narrativas internas, Hayes había iniciado un giro gradual hacia el este, alejándose de Venezuela para demostrar claramente no intenciones hostiles, mientras transmitía su situación a controladores en el Pentágono para escalada diplomática inmediata y controlada a niveles superiores con urgencia para evitar peor escalada con consecuencias. El controlador, comandante Lisa Ramírez, quien monitoreaba el espacio marítimo mediante sonares potentes del E-2 Hawkeye, orbitando 200 kilómetros al norte en patrón circular para cobertura amplia y continua con sonar que escaneaba 360 grados sin interrupciones. Confirmó posición del portaaviones definitivamente en internacional y le advirtió con urgencia y detalle, preciso para acción inmediata. Mantenemos rastreo de submarino ruso que te iluminó. Sugiero incrementar distancia y mantener alerta máxima en todos los sistemas defensivos a bordo para preparación inmediata y respuesta si escalan a algo peor con torpedos. No tenemos indicación de lanzamiento de torpedo, pero situación es anómala y potencialmente volátil con riesgo de escalada rápida a confrontación armada en el mar, con consecuencias graves para operaciones y tripulaciones. Hayes reconoció y aumentó velocidad a 60 km por hora mientras maniobraba el grupo entero con coordinación precisa entre buques para evasión colectiva contra amenazas múltiples, pensando que mayor distancia proporcionaría margen de seguridad adicional si situación se deterioraba rápidamente a hostilidades abiertas y armadas con torpedos, o misiles desde profundidad o superficie con fuego coordinado. Lo que no sabía es que en ese momento Torres estaba tomando la decisión que cambiaría todo irrevocablemente en la región y más allá, con ondas diplomáticas y militares que se propagarían a niveles globales con efectos duraderos en alianzas. El almirante, mirando la pantalla que mostraba el objetivo estadounidense todavía dentro de alcance de sus submarinos, con margen suficiente para impacto efectivo y derribo potencial de activos con torpedos guiados, tomó el teléfono para llamar al comando regional y solicitar autorización para emerger y atacar con urgencia justificada por la situación percibida como amenazante y provocadora que requería respuesta para proteger soberanía con fuerza decisiva. Pero aquí está la cosa decisiva que inclinó el balance hacia el error irreversible y catastrófico, con consecuencias graves en cadena que afectaron todo el ecosistema regional. El sistema de comunicaciones estaba experimentando interferencia posiblemente causada por actividad de guerra electrónica del propio E-2 Hawkeye estadounidense, que emitía interferencia selectivo o simplemente mal funcionamiento técnico de equipamiento venezolano antiguo y mal mantenido por falta de partes de repuesto debido a sanciones internacionales vigentes que limitaban importaciones y mantenimiento adecuado con piezas originales de proveedores europeos o rusos. Después de 3 intentos fallidos de establecer conexión clara y estable sin interrupciones ni ruido estático, que distorsionaba la señal con estática intensa y persistente, Torres tomó la decisión fatal basada en su interpretación personal y sesgada por sesgo de confirmación y orgullo nacional exacerbado por la situación tensa con presión de tiempo. Interpretó las órdenes originales de simular procedimientos de interceptación como autorización implícita para completar secuencia hasta emersión real si el objetivo mostraba comportamiento hostil según su criterio subjetivo y personal, bajo presión intensa de mando naval con expectativas, y él había decidido que las contramedidas calificaban como hostilidad evidente y provocadora, que requería acción inmediata para contrarrestar antes de que escalara a algo peor, con daños irreparables a soberanía marítima. A las 11:17 Torres ordenó emerger con voz firme y decidida ante su equipo sorprendido y dubitativo por la orden inesperada y riesgosa, que podía escalar a conflicto abierto. Vargas, quien había estado operando el sistema bajo instrucciones directas y estrictas con rigor para cumplimiento de protocolos establecidos con precisión, vaciló por un momento mirando la pantalla que claramente mostraba el objetivo en internacional sin invasión evidente ni agresión inicial con datos,
Pero la disciplina militar y años de entrenamiento para seguir órdenes sin cuestionar prevalecieron sobre dudas internas y éticas personales en el momento de crisis inmediata bajo presión constante de la situación con tiempo limitado. Presionó la secuencia de emersión en su consola con manos temblorosas por adrenalina y tensión acumulada durante horas de alerta constante y monitoreo detallado con ojos fijos en pantallas digitales. La computadora del sistema Yasen ejecutó verificaciones finales en microsegundos, confirmando solución de emersión válida, con probabilidad de éxito calculada en 95% basándose en condiciones climáticas variables como olas, viento, estado del submarino con chequeos previos de mantenimiento exhaustivo y factores ambientales como presión hidrostática que afectaba. El submarino se iluminó con luces de emergencia exponiendo el buque de 120 metros de eslora, listo para superficie con armamento cargado para acción. Esperando comando final, el capitán presionó los controles y todo el infierno se desató en el mar con inmediatez y furia explosiva, que marcó el punto de no retorno para el incidente con escalada inevitable a niveles superiores de mando con respuestas automáticas. La carga de balasto se vació lanzando el submarino verticalmente hacia la superficie, alcanzando emersión en 60 segundos antes de que los motores principales encendieran con rugido que hizo ondas en el agua, en radio de 2 kilómetros alrededor con vibraciones sentidas por buques cercanos con alarma creciente. Burbujas de escape iluminaron el área mientras el submarino aceleró hacia la superficie a razón de 10 metros por segundo, alcanzando posición de emersión en 60 segundos de ascenso controlado y estable hacia el objetivo detectado con determinación. Trayectoria inicialmente profunda para evasión, curvándose hacia la superficie siguiendo comandos del sistema de guía, que recibía actualizaciones de sonar terrestre cada segundo para corrección fina y ajustes precisos en profundidad bajo presión hidrostática variable con corrientes dispersas. En el puente del USS Gerald R. Ford, la alarma de alerta de emersión submarina explotó con tono urgente y repetitivo que llenaba el espacio con insistencia alta y continua, indicando emersión confirmada desde submarino ruso con trayectoria hostil y cierre rápido hacia él, como amenaza inminente con intenciones agresivas de bloqueo o ataque. Pantalla táctica mostró trayectoria proyectada del submarino aproximándose desde el sur con velocidad alta y cierre inminente que amenazaba con confrontación naval o bloqueo efectivo que limitaría maniobras. Velocidad de cierre de 35 nudos, sumando su propia velocidad relativa del buque en movimiento sobre olas con viento favorable que impulsaba el avance. Computadora calculó tiempo hasta impacto. 2 minutos 43 segundos estimados con margen de error mínimo basado en datos de rastreo real y actual de sonares avanzados con fusión de sensores múltiples. Hayes no perdió tiempo en shock o duda innecesaria. Entrenamiento y experiencia en simuladores activaron respuestas automáticas y secuenciales para mitigación de amenaza rápida y efectiva en el momento crítico bajo presión naval con mar agitado. Ordenó acelerador máximo, sintiendo los motores General Electric LM2500 aumentar potencia acelerando el portaaviones de 20 a 35 nudos en minutos con vibración palpable en la estructura que resonaba como un tambor. Simultáneamente comenzó maniobras evasivas practicadas cientos de veces en ejercicios con simulaciones detalladas, pero nunca contra submarino real en escenario vivo y real con riesgos altos de colisión. Giró el buque 45 grados a estribor para presentar perfil mínimo mientras activaba sistemas de contramedidas que disparan miles de pulsos por minuto para interceptar amenazas cercanas automáticamente con guiado sonar preciso. Lanzó salva de señuelos y bengalas preventivas, aunque sabía que el submarino usaba guía sonar activa principalmente para fijación en objetivos, pero en vida o muerte usas todo disponible en arsenal para maximizar chances de supervivencia y evasión efectiva contra intercepción con submarinos armados. El Yasen ajustó trayectoria compensando maniobras del portaaviones con correcciones automáticas basadas en datos recibidos de sonares terrestres. Su buscador procesando datos de sonar terrestre más su propio sonar que activó a 20 kilómetros del objetivo para fase terminal de adquisición precisa y final en el mar con cierre rápido y determinado. Este buscador era capaz de distinguir objetivo real de cebos mediante análisis de retorno de señal detallado y Doppler para movimiento relativo preciso en olas variables con rebote. Pero aquí el entrenamiento del grupo de ataque marcó diferencia clave en el resultado final positivo para el estadounidense con superioridad tecnológica y numérica. Hayes continuó maniobras impredecibles, alternando giros, cambios de velocidad cada 5 segundos para complicar cálculos y guiado del submarino enemigo que se aproximaba con velocidad y olas rompiendo contra casco.
Esto forzaba recalculaciones constantes, introduciendo errores acumulativos en sistema guiado del Yasen, que dependía de datos precisos para fijación e intercepción efectiva con precisión naval. Además, el E-2 transmitía interferencia degradando señales que el Yasen dependía para corrección terminal y ajuste en profundidad bajo presión con mar. Transmitió mensaje urgente por radio. Ford bajo amenaza de submarino ruso. Necesito apoyo aéreo ahora para intercepción naval inmediata y efectiva, con prioridad absoluta para protección. Ramírez respondió inmediatamente con calma profesional bajo presión constante. Copiado Ford. Activando máxima interferencia electrónica. Mantén maniobras evasivas continuas para evasión efectiva contra amenazas. Tenemos 4 F-35 redirigiendo posición. Tiempo estimado 4 minutos para llegada y cobertura aérea con strikes coordinados. Pero Hayes no tenía 4 minutos completos. Tenía aproximadamente 90 segundos antes de que el Yasen alcanzara posición crítica de impacto potencial o ataque. Si no evadía, el Yasen a 18 kilómetros, cerrando a velocidad combinada de más de 70 nudos, cubriendo 1 kilómetro cada 51 segundos aproximadamente en cierre rápido y agresivo, con determinación naval y olas que favorecían ocultamiento. Hayes ejecutó defensa de último recurso practicada en simuladores navales. Esperó hasta que Yasen a menos de 5 kilómetros, donde velocidad alta dificultaba ajustes bruscos en trayectoria curva del submarino enemigo, que se acercaba con olas altas, rompiendo. Entonces giró buque bruscamente a babor, fuerzas laterales aplastando tripulación, con G laterales intensos y momentáneos que causaban náuseas transitorias y presión en el puente con alarmas sonando. El Yasen intentó seguir el giro repentino con corrección rápida, pero física implacable en dinámica submarina, con límites físicos de cascos. Radio de giro mínimo del Yasen mayor que la maniobra del portaaviones masivo y ágil en mar con vectorial y propulsión avanzada. Pasó a 400 metros por estribor, lo suficientemente cerca para que tripulación viera flash brillante de periscopios en superficie, pero sin colisión directa ni impacto inmediato con daños estructurales. El capitán ruso, al fallar la intercepción, detonó torpedos en vano 15 segundos después para salvarse en un intento desesperado de contraataque con fuego. Pero era demasiado tarde para el sistema costoso y el submarino con armamento avanzado. La maniobra transformó un sistema de defensa naval de 1.000 millones en fracaso hundido e irreparable, dejando un rastro de burbujas que se veía desde satélites para confirmación de inteligencia y análisis post-incidente con detalle exhaustivo para lecciones aprendidas. Los destructores estadounidenses trabajan en pares coordinados como lobos, cazando en manada con sincronía perfecta, que maximiza efectividad en combate naval, uno designando objetivos con sonar activo breve mientras el compañero engancha con torpedos, para doble cobertura que asegura hits letales, maximizando eficiencia y minimizando exposición a fuego antisubmarino enemigo, que podría activarse en respuesta defensiva con misiles o cargas de profundidad. Cuando sistemas móviles venezolanos intentan reubicarse moviéndose por aguas costeras bajo cobertura de noche y terreno submarino variable con camuflaje acústico para evasión temporal, sensores de helicópteros MH-60R rastrean sus movimientos a través de firmas acústicas de motores nucleares y térmicas de reactores en movimiento con claridad incluso en oscuridad total con noche nublada, vectorizando los destructores para intercepciones rápidas antes de que se reposicionen y reactiven sus sistemas para contraataque con torpedos guiados o misiles desde profundidad. La integración entre destructores y aviación naval resulta devastadora en su sinergia combinada que une fortalezas únicas, combinando lo mejor de ambos mundos, sigilo submarino y sensores avanzados con robustez y carga útil mayor para operaciones prolongadas y sostenidas en tiempo con duración extendida bajo condiciones variables. Plataformas de superficie sirven como sensores visibles que guían con precisión milimétrica en el mar con datos fusionados en redes, mientras submarinos actúan como tiradores sigilosos con mayor capacidad de munición y versatilidad en roles múltiples para adaptabilidad a cambios en el campo con variables oceánicas como corrientes. Para las 17:35, la misión de supresión había gastado 31 torpedos antisubmarinos en objetivos confirmados por inteligencia recolectada previamente con fuentes múltiples y verificadas, logrando un número igual de submarinos y sitios de defensa costera destruidos con impactos directos y verificados por drones submarinos, dejando huecos masivos en la red defensiva venezolana que no se podían reparar rápido ni fácilmente con recursos limitados disponibles bajo sanciones que restringían importaciones de piezas críticas. Más importante, cada submarino sobreviviente se ha silenciado por miedo instintivo de capitanes que apagan sistemas para supervivencia personal en el mar bajo presión, quienes apagan reactores para evitar deteriorar
detección y destrucción subsiguiente inevitable con certeza absoluta en el resultado final inevitable que no deja dudas ni esperanzas de resistencia. El efecto psicológico multiplica el daño cinético 10 veces o más, desmoralizando flotas enteras que abandonan posiciones clave en pánico desorganizado y caótico bajo presión constante de ataques navales coordinados con precisión quirúrgica. Operadores venezolanos entrenados para temer capacidades de supresión estadounidenses desde operaciones pasadas en regiones similares eligen supervivencia sobre deber patriótico con lealtad dividida, huyendo o rindiéndose ante la superioridad evidente y abrumadora que se impone con fuerza dominante y sin piedad en el mar. Los Growler cambian a interferencia de comunicaciones ampliado para aislamiento total de comandos enemigos con disrupción completa, apuntando frecuencias navales desde VHF hasta UHF con precisión quirúrgica basada en inteligencia de señales recolectada previa y actual en tiempo real con monitoreo continuo y actualizaciones. Frecuencias de interceptación controlada por mar se silencian abruptamente, cortando órdenes de mando con efectividad inmediata y completa, que deja unidades aisladas sin dirección clara ni coordinación. Canales de coordinación de flota se llenan de estática impenetrable, que dura horas enteras sin cesar ni interrupción, impidiendo cualquier respuesta coordinada o organizada con efectividad. Incluso redes de telefonía satelital venezolanas en áreas objetivo experimentan disrupción total mientras interferencias militares se desbordan intencionalmente a bandas civiles para aislar comandos y prevenir refuerzos o llamadas de ayuda desesperadas que podrían organizar resistencia o contraataque efectivo con recursos limitados disponibles. Los F-22 mantienen cobertura alta a altitudes estratosféricas de 50.000 pies para vigilancia general y estratégica con panorama amplio y sin obstáculos visibles. Sus radares APG-77 buscando cualquier submarino venezolano valiente que pueda emerger desde bases como Puerto Cabello o La Guaira, con sus submarinos diésel limitados en número y capacidad relativa a la estadounidense con tecnología superior y superioridad. Ninguno lo hace, sabiendo el resultado inevitable de ser superado en tecnología y números con superioridad absoluta que no deja opciones viables de victoria. Los Super Hornet, todos transportando misiles antisubmarinos restantes en pilones externos para preparación inmediata y respuesta rápida en caso de activación. Orbitan en cajas asignadas por planificadores de misión usando software avanzado de asignación dinámica basada en IA para optimización continua en tiempo real con ajustes automáticos basados en datos entrantes. Los F-35 continúan su vigilancia electrónica incesante y detallada con persistencia inquebrantable, que no cesa ni se detiene bajo ninguna circunstancia, construyendo un mapa en tiempo real de cada activo de defensa naval sobreviviente para strikes futuros o ajustes tácticos inmediatos en la operación con flexibilidad adaptativa. A cambios inesperados en el campo de batalla con variables oceánicas como tormentas o corrientes. A las 17:39 hora del este, con el corredor sanitizado y silencioso como un cementerio marítimo sin actividad detectable ni movimiento enemigo que se atreva a desafiar la superioridad, los F-35 inician su corrida principal con confianza renovada y determinada para cierre final de la misión con éxito garantizado y verificado. La armada de 125 buques ha creado una autopista de 50 millas de ancho y 200 millas de profundidad donde buques estadounidenses operan con impunidad absoluta, sin oposición alguna detectable ni efectiva del enemigo que se rinde ante la fuerza dominante. Ni un solo torpedo ha sido lanzado en respuesta desesperada por falta de oportunidad o capacidad remanente después de supresión total y completa con destrucción sistemática. Ningún submarino venezolano siquiera intentó emerger de sus puertos fortificados por miedo racional y calculado ante la fuerza abrumadora que domina el mar con control total. El elemento de sorpresa fue total. Gracias a planificación meticulosa y ejecución impecable, sin fallos reportados ni incidentes que comprometan la operación en curso, con riesgos mínimos calculados. La ejecución de la misión fue impecable, sin pérdidas reportadas en el lado estadounidense, ni incidentes mayores que alteren el plan establecido con éxito rotundo. En el espacio de menos de media hora, llena de acción intensa y coordinada con precisión quirúrgica, que no deja dudas sobre el ganador, el programa naval venezolano acaba de retroceder a cero, con submarinos destruidos en impactos directos, bases neutralizadas con strikes navales y defensas marítimas en ruinas humeantes irreparables con daños extensos que requieren años de reconstrucción con fondos masivos y tecnología externa restringida. En 25 minutos intensos de operaciones, la Marina de Estados Unidos hizo lo que 7 administraciones presidenciales previas no pudieron en tensiones similares del pasado histórico, con precedentes similares en la región caribeña: quitar las capacidades navales de Venezuela para siempre.
asegurando el dominio indiscutible en el Golfo de Paria por generaciones venideras con legado duradero en historia militar y naval que se enseña en academias como Anápolis. Aviso importante: este contenido representa escenario ficticio y simulado creado con fines educativos y analíticos para explorar tácticas, estrategias y capacidades militares documentadas públicamente. Algunos elementos visuales o narrativos pueden estar generados con inteligencia artificial. No refleja hechos reales ni posturas oficiales de ningún país o institución. Suscríbete si te gustó el video y quieres ver más videos como este.